Hola amigos, de nuevo con todos ustedes en el programa Finanzas para Todos. Javier, Miguel, bienvenidos. Hola, muy buenas. Me alegro mucho de veros y estar de nuevo aquí con vosotros. Ya en plena campaña navideña, ¿verdad? Sí, ya estamos en pleno invierno ya y Oliendo en plena recolección del olivar. Bueno, comenzamos con un tema que no por conocido y frecuente vamos a dejar de lado. Hoy vamos a hablar de depósitos a plazo fijo, concretamente de cómo recuperar el dinero de un depósito a plazo fijo. Y todos sabemos que los depósitos a plazo fijo son de los productos o el producto financiero más conocido y usado, y la verdad es que nos conviene conocer algunos detalles que vamos a ver hoy. Por supuesto, lo más interesante en este producto es el interés, el tanto por ciento que nos da ese producto, pero vamos a ver qué ocurre cuando cumple el plazo, si es interesante renovarlo o qué consecuencias tiene si lo cancelo antes del vencimiento, sobre todo porque necesito el dinero. Para empezar, vence el plazo de contratación del depósito. Pues está claro que el banco tiene que devolver el dinero más los intereses pactados en el contrato. Hay algunos bancos que avisan del vencimiento y de las opciones disponibles, que no son otras que retirar el dinero o renovar el depósito por otro periodo. Si en el contrato no indica que haya una renovación automática, no hay que hacer absolutamente nada, pero en caso contrario el cliente tiene que avisar antes de que venza si no desea que el dinero se vuelva a reinvertir automáticamente. Y ya nos hemos dado cuenta de que cuando se liquida un depósito, el banco nos transfiere el dinero y los intereses, pero aplicando una retención a los intereses del 19%, si no recuerdo mal, que luego ya te encargas tú de incluir en la declaración de la renta. Y mucho ojo con las renovaciones automáticas, porque muchos depósitos que han estado en promoción suelen renovarse con un tipo de interés inferior al inicial. Por eso estate atento al aviso que te tiene que hacer el banco un mes antes del vencimiento. Y si no te conviene, pues comunica al banco que no quieres renovar. Pero, y aquí viene la cuestión, ¿y si se me pasa el plazo y se renueva? Pues también depende de que el contrato indique si es cancelable, porque en ese caso recibes el dinero, y como mucho puedes perder como máximo los intereses de ese periodo. Pero si no es cancelable, te vas a tener que esperar al vencimiento. Puede que un año y con un interés menor. O sea, ten cuidado con ese aviso del banco. Y ahora, ¿y si necesito el dinero antes del final del plazo? Pues vuelve a depender de lo que indique tu contrato. Hay algunos que no se pueden cancelar y tienes que esperar a la fecha de vencimiento. Aunque la mayoría, también es cierto, recoge la posibilidad de cancelación anticipada, pero ya con alguna penalización en el pago de intereses, que puede ser de una parte de esos intereses o del total de los intereses. Incluso, en algunos casos de penalización mixta, puedes llegar a perder dinero porque cobran comisiones por cancelación anticipada que, si bien no pueden superar el total de intereses, ya no son fiscalmente deducibles. Resumiendo, aunque creas que todo es automático y no vas a tener problemas porque tienes un amigo en el banco, antes de contratarte en claro si lo vas a necesitar antes del vencimiento. Y sobre todo, mira en el contrato si vas a tener penalización por cancelación anticipada. Es importante. Y si no lo tienes claro, si lo vas a necesitar y no quieres pillarte los dedos, hay un truco. Contrata con el mismo dinero varios depósitos a distintos plazos para reducir el impacto en caso de que hubiese penalizaciones. Y si ni por esas, cuando vayas a cancelar, pues te falta poco para el vencimiento, piensa si puedes obtener el dinero provisionalmente de otra fuente. Y a la hora de las renovaciones, no lo des por hecho, vuelve a calcular las ofertas de ese momento, que en esto de los depósitos a plazo, los cambios y las ofertas van por 10, porque es que te trae cuenta si tienes un depósito, y ya sabemos que la mayoría de nosotros tiene algún depósito a plazo fijo en el banco. Sebastián, ahora hay mucha demanda la gente utiliza los depósitos a plazo fijo. En esta provincia es el producto financiero por excelencia. La gente somos aquí muy miedosos. Una parte por miedo y otra por desconocimiento de cómo funcionan otro tipo de productos financieros, pero la inmensa mayoría del dinero que hay en los bancos está en depósito, ¿no? Una
es el prioritario, ¿no? Se van incrementando, los fondos de inversión van ganando terreno, pero de una forma relativamente lenta. En el próximo programa pues hablaremos de qué alternativas hay a los fondos de inversión, porque también intentamos aquí ser un poco, en fin, dar un poco de formación en ese aspecto, para que la gente vea qué opciones hay en el mercado y qué posibilidades tiene de invertir su dinero sin mucho riesgo, con un poco más de expectativas. Sin mucho riesgo. Sin mucho riesgo, efectivamente. Bueno, Miguel, ¿qué nos traes hoy? Pues yo voy a hablar hoy lo que es el despido laboral. La gente me pregunta y el despido laboral hay muchas formas de despido laboral. El despido laboral es cuando el empresario pues quiere rescindir de tu servicio y en función de la empresa como esté trabajando, esté funcionando o tenga más beneficios o menos beneficios, pues intentará de alguna forma darle un significado al despido de trabajo. Al despido de trabajo en España hay varios tipos de despido y ahora mismo en el mercado laboral español está por antonomasia el que más se ve en los juzgados y en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que nosotros le llamamos el CEMAR, está el despido improcedente, el despido procedente y el despido disciplinario. Pero ahí me preguntan la gente que me para por la calle, que a mí es que a mi niño la han echado por esto y tal y cual, y no sé qué. Y yo voy a dar un poco, a decir un poco así a grandes rasgos, los despidos por causa objetiva, que son un abanico de despidos que voy a dar un poco una mera reseña de lo que es. El despido por causa objetiva pues se supone que es porque la empresa ha llegado a una situación que no puede producir, que deja de producir, y entonces tienen un abanico de posibilidades para juntarse a eso. Pero ahí dentro de las causas objetivas está el despido por ineptitud del trabajador. Es decir, porque el trabajador no se adapte al trabajo y porque tenga problemas con la empresa y que no sé, el trabajo no lo desempeñe bien o no lo desempeñe como el empresario quisiera que lo desempeñara, y entonces de alguna forma para este tipo de despido por ineptitud del trabajador no debería de darse, porque normalmente cuando firmamos un contrato de trabajo hay un periodo de prueba, y en el periodo de prueba, que en algunos es 15 días y otros meses, se supone que debería de sacar el empresario una conclusión del trabajador, ¿no? Pero el despido por ineptitud se puede alargar también, o por ejemplo se puede pedir que si el trabajador no llega a adaptarse, ampliar el periodo de prueba. Pero bueno, es decir, que cuando el trabajador no se adapta, porque no convive con la gente, cuando no tiene capacidad de integrarse en la empresa, pues está ese tipo de despido. Después está otro tipo de despido que se llama despido por falta de adaptación. Ese despido se produce ahora bastante en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay empresas que cambian automáticamente de la noche a la mañana, cambian de forma de producir, de forma de vender, industrializan la empresa, mecanizan la empresa, y hay personas que les cuesta mucho trabajo adaptarse a la nueva situación, sobre todo cuando son mayores de 55 años, que todos hemos pasado por esa situación. Y entonces el empresario tiene la obligación de darle cursos de formación para que el trabajador se adapte a la nueva situación y no tenga que despedirlo. Es decir, que tiene que hacer, y si en un plazo de 2 o 3 meses el trabajador no se adapta porque se pone en contra o porque no puede, porque tiene alguna deficiencia, normalmente es cuando se puede despedir por falta de adaptación. Despido por causa económica, eso sí se da bastante, porque ha habido empresas han ido de más a menos, y lógicamente la producción, eso ya, para despedir por causa económica, despido son 20 días con más 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades, pero ahí los abogados y los graduados sociales poco pueden hacer.
Eso quien lo tienen que hacer los economistas, como Javier. ¿Por qué? Pues porque eso es un tema de 2 y 2 son 4. Si en el trimestre tercero del año anterior y del año anterior la producción era, imaginad, 10 y los 2 últimos años en esos trimestres 4 o 5 y el cambio es tan importante, entonces sí autorizan al empresario a reducir, sí, para que la empresa vuelva a su reproducción anterior, era necesario echar a trabajadores, entonces sí se los autoriza el juzgado de lo social. Pero si no se demuestra con datos fiscales, y lógicamente las personas que manejan bien la empresa son los asesores fiscales, los asesores económicos que tiene la empresa. Y también, bueno, el de causa económica es parecido al de causa organizativa, que es cuando la empresa pues compra maquinaria nueva y lógicamente a lo que hacía antes una persona con la mano, pues una máquina la hace el doble. Entonces, lógicamente, también por causas productivas, también antes de echarlo, lógicamente, el empresario tiene la obligación de redactarlo en un puesto nuevo y si tiene que gastarse dinero en formación para que este trabajador se forme, pues tiene que hacerlo. El despido por causa disciplinaria es el más problemático, ¿no? Porque ya ahí, ¿quién valora eso? ¿Quién valora eso? Porque son indisciplina o falta de confianza, ofensas verbales, es decir, agobios sexuales, es decir, ese tipo de cosas ya rayan en lo penal. Y lógicamente para tú echar a una persona por eso, tienes que advertirle. Es decir, que si yo lo he hecho a un trabajador, el otro día me dijeron, mira, es que le ha quitado en el coche, era un mecánico, y en el coche se metió en la chaqueta y ha cogido 175 euros. No lo puede echar, tiene que advertírselo y ya que tenga una OESA verbal y un antecedente de ese tipo. Y efectivamente le hemos hecho una advertencia verbal, el trabajador no ha hecho ninguna ofensa, con lo cual se queda allá. Hay que mirar el convenio, si a las 3 veces tiene que ir, sería despido disciplinario. El despido disciplinario, antes no tenías derecho a desempleo, pero ya sí. Ya los sindicatos han conseguido que el despido disciplinario, que de alguna forma es por problemas que tú te has creado, presuntamente, pues no tenías derecho a prestación por desempleo. Pero ya sí tienes derecho a prestación por desempleo desde el día siguiente al que se te rescinde el contrato. Después, el despido por asentismo. El despido por asentismo es un trabajo, es también difícil de demostrar. ¿Por qué? Pues porque la empresa esta que tenemos nosotros aquí, la pequeña empresa, que son familiares, pues si falta uno, falta 2 veces, y te decir que según el convenio hay un porcentaje de falta que automáticamente pues te pueden, por asentismo, te pueden echar del trabajo. Pero lógicamente hay que advertírselo al trabajador para que quede constancia, porque si no, no podemos demostrarlo en ningún sitio, que ha ido, que ha faltado y tal y cual. Es decir, que para eso tiene que ser una persona, dijéramos, neutral, el asesor, el que hace recursos humanos, que en vez de igual de alguna forma se quita el empresario de pasar un mal rato, ¿no? Es decir, que el asentismo también es un tema importante. Después, el despido por bajo rendimiento, que de alguna forma, pues también, lógicamente, el trabajador pues tienes que demostrarle. ¿Cómo se demuestra el rendimiento? Porque eso es un trabajo ya de 2, tienes que hacer cuentas. Si hacías este trabajo es muy difícil de valorar, pero lógicamente para tú poder echar a un trabajador por falta de rendimiento tienes que advertírselo como mínimo 3 veces, y lógicamente por escrito, y darle un plazo para que él alegue lo que él, su defensa, considere, ¿no? Es decir, que después está el despido. Los despidos colectivos, lógicamente interviene la autoridad laboral, que normalmente los despidos colectivos son empresas de menos de 100 trabajadores, que puede afectar a 10 trabajadores, de entre 100 y 300 trabajadores al 10% de la plantilla, y de 300 trabajadores, de más de 300 trabajadores, la empresa de más de 300 trabajadores, a 30 o más empleados. Es decir, que tienes que presentar ante la inspección un expediente, información de los economistas y información de la inspección de trabajo, y la inspectora la delegación de la inspección
de trabajo de la provincia en que sea tiene que aprobarlo. Y lógicamente ya eso intervienen los sindicatos, ya bien los del sector, esta empresa normalmente de 100, 200 y 300 trabajadores tienen su rama sindical, tienen sus delegados de empresa, sus delegados de prevención y todo eso, y lógicamente ellos participan en este tipo de despido. El despido improcedente, bueno, el despido improcedente es cuando el trabajador no reúne los requisitos y el empresario lo echa porque le da la gana. Entonces, en el momento que cuando el despido lo declaran improcedente, tienen que pagarle lo que tenga que pagar por norma. Normalmente son 33 días por año, antes eran 45 días, pero lógicamente tiene dos opciones: o pagarle la cantidad que le corresponde por los años trabajados o readmitirlo. Normalmente el empresario, cuando quiere echar a una persona, no lo readmite nunca. Es decir, que eso es lo que pasa con los despidos improcedentes. Después está el despido amistoso, que me ha salido un trabajo y yo tengo que terminar la carrera y no sé qué, no sé cuánto, llegamos a un acuerdo y me firma la empresa como que me autoriza y me dice que es improcedente para que yo pueda cobrar el paro. Y este tipo de cosas, eso es fraude de ley y es delito penal, porque es un delito que estamos perjudicando a la Seguridad Social, al INEM, al SEPE y a todo el que está por delante. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con esto. Yo cuando veo que en sitios hacen esto, yo paso de puntilla, me pongo, digo, madre mía lo que están haciendo, pero nadie es consciente de eso, sino que a mí me hace el favor de que me hace aquí improcedente, no me paga nada, pero yo tengo daños de paro. Eso es fraude a la Seguridad Social. Es decir, que de alguna forma creo en la obligación de advertirlo porque lo he visto. No me he prestado nunca. Suelen pillar la gente que hace este tipo de cosas, no salen impunes. Lo hacen muchísimo, Me ponen los pelos de punta. Pero claro, ellos también es verdad que lo hacen porque no saben lo que están haciendo, pero que eso tú sabes que no te exime de culpa. La ignorancia, que como decía mi padre, que lleva a los pobres a la guerra, pero no te exime de culpa. Bueno, pues ya termino. Bueno, yo esta vez el tema que traigo es denso, puede serlo, pero sobre todo un poco delicado, porque en estos últimos tiempos, en estas últimas fechas, desde que se anuncia que a partir del 1 de enero de 2026 se implanta el sistema, todos lo habréis oído, Verifactus, pues han surgido muchas dudas, polémicas, yo sí, yo no, aquí sí, allí no, cómo se hace, y algunas veces la mala información ha ocasionado o va a ocasionar errores que pueden salir bastante caros, como después veremos. Como es denso, lo he dividido en dos partes. Una la veremos en la semana de hoy, en el día de hoy, y otro lo veremos en la próxima. Ahora es por ir abriendo boca. El Verifactus es un sistema con el que la agencia estatal tributaria quiere evitar que se alteren facturas que no dejen rastro cuando se emiten mediante un sistema informático. La pregunta de quién está obligado al sistema de facturación Verifactus a partir de 2026 está levantando muchas dudas entre empresas y autónomos. Y estas dudas vienen generadas en un principio porque no se distingue bien entre lo que es un Verifactus, es la abreviatura que se le ha dado, y lo que es una factura electrónica. No son la misma cosa. Una cosa no tiene por qué llevar a la otra. Sí es cierto que el Verifactus es una factura electrónica, pero no todas las facturas electrónicas son Verifactus. De hecho, coloquialmente, en la agencia estatal he asistido a varias reuniones de estos cursillos impartidos por responsables de la administración. Se hace mención a una cosa u a otra de forma indistinta y luego caen en la cuenta de que son cosas distintas, que no son lo mismo. ¿Qué es una factura electrónica?
Una factura electrónica es un documento en formato digital que cumple la función de la factura tradicional. Se utiliza para optimizar los medios operativos de la empresa y para legalizar las transacciones con nuestros clientes mediante una factura electrónica, que en cualquier caso debe de ir firmada. Vale, eso ya en sí es un documento. Ahora, ¿qué es el Verifactu? Es un sistema específico para la verificación y gestión automatizada de esas facturas electrónicas para garantizar la autenticidad, integridad y cumplimiento de que esas facturas cumplen los requisitos fiscales correspondientes. Se utiliza el sistema Verifactu para evitar el fraude fiscal mediante la remisión de la factura electrónica a la AEAT, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Una factura electrónica, te lo envían en un PDF, te la llevas en la mano. Una Verifactu, primero va a Hacienda y luego va al cliente. De forma de que Hacienda tiene constancia con todos los datos de esa factura que le ha dado al cliente. No olvidemos que igual que tenemos clientes, tenemos proveedores de los que nosotros somos clientes y nos enviarán facturas electrónicas que han pasado por el procedimiento Verifactu. La agencia estatal aclara que los autónomos, pymes y empresas que realicen actividades económicas, ya veremos que estas actividades económicas es un todo que más adelante veremos en qué repercute, estén obligados a facturar, a expedir facturas, usando programas que además de emitir las facturas, generen automáticamente libros de IVA o de contabilidad, deberán asumir por fuerza el sistema Verifactu. Si tengo un programa, unos medios informáticos con los que fabrico una factura electrónica y además esos datos que fabrico me sirven para la contabilidad, análisis de rendimiento, acumulación de datos, estoy obligado a Verifactu. Ahora bien, y esto también lo dice la agencia estatal, ahora bien, no todas las pymes y autónomos están obligados a usar el sistema Verifactu. No todos están obligados. Lo primero, ya hemos visto que hay que ser empresario o profesional. Lo segundo, hemos visto que en cuanto hacemos una factura, debe de ser electrónica, salvo las excepciones que ahora veremos. No están obligados a este sistema las personas físicas o jurídicas que estén acogidos al suministro inmediato de información. Muchas personas saben lo que es esto, el conocido como el SII. Otras personas no. Aclaro, el SII, el suministro informático de información, es un sistema mediante el cual las empresas comunican diariamente, mensualmente, todas las facturas que emiten. Allí van las facturas. Esas personas no tienen que estar en Verifactu, porque es que ya lo están haciendo, ¿vale? Ahora, tampoco están obligados los autónomos en régimen simplificado que no tengan obligación de facturar. Las empresas del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca tampoco están obligadas. Las entidades financieras, los bancos, este está muy claro. ¿Por qué? Pues porque tienen una fiscalización por parte del Estado importante. Y las empresas ubicadas en los territorios con regímenes forales especiales, como Navarra y el País Vasco. La agencia especifica que a quienes facturen manualmente o utilicen programas que se limiten a generar e imprimir facturas sin otra
funcionalidades adicionales, tampoco están obligados. Es decir, si eres de las personas, los hay, os parecerá mentira, pero los hay. Gente que utiliza un talonario, el típico talonario de toda la vida, en el que pones factura. Le colocas tu sello, pones los datos del cliente, que le has hecho, una factura bien hecha, solo que manualmente tampoco está obligado al sistema Verifactu. O incluso, si lo hacen con un sistema Word o Excel, siempre y cuando la información que se recoge en ese tipo de documentos no se emplee en ninguna otra utilidad. No puede hacer un listado de IVA, no puede hacer un suma y saldo, no puede hacer nada. No puedes procesar con posterioridad esa información que hay en la factura manual, evidentemente no sirve, lo que hay en un documento Word, que hay posibilidades, o que hay en una tabla Excel, que también hay posibilidades de transformar, de transferir esos datos a un sistema que analice y escupa, perdón por la expresión, y arroje otro tipo de datos. Es decir, no pueden ir a contabilidad ni generarse ningún tipo de libro. Esto es importante, saber si estoy obligado al Verifactu o no. El próximo día vamos a ver casos, porque como decía un representante de la agencia estatal, hay tantos casos como actividades allá. Algunos está clarísimo desde el principio que tú tienes que ir a Verifactu, hay otros que está clarísimo que tú no tienes por qué ir, y entre medias hay un montón de secuencias, de actividades, de formas de operar, porque no, ya he dicho al principio que solamente con realizar una actividad económica ya de principio se está obligado, así de entrada. Ahora vamos a ver quiénes sí, quiénes no, qué cosas sí, qué cosas no. Y entre eso hay un montón de actividades, cada una con unas características especiales. Así que es muy importante que uno sepa cómo está encuadrado, porque es muy importante. 50.000 euros tienen la culpa por año fiscal que uno no cumpla. ¿50.000 euros? 50.000 euros. Perdón, hasta 50.000 euros. Sí, máximo. Máximo. Y ahora... Que normalmente es lo máximo. No, sí, esto no se escapa. Y ahora, bueno, eso es una lástima, ¿no? Una lástima, pero está ahí. Es una cantidad respetable. Solamente tienes que saber qué tienes que hacer, situarte y decir, no, yo no estoy obligado. Si no estás obligado y no estás obligado, pues no pasa nada. Pero como diga, yo no estoy obligado y lo estés, ya estamos liados, sí. Ya la has liado. Pero esos 50.000 euros no son nada. Ahora, las empresas que fabrican los sistemas informáticos que facilitan la emisión de facturas, si no cumplen, son 150.000 euros por año. O sea que la gente de la empresa, yo he estado en contacto con varias, precios hay de todos los colores, hay un programa en el Verifactu que está en la plataforma de Internet de Hacienda que lo hace. ¿Qué utilidades te revierte el utilizar eso? Ya te ha fiscalizado Hacienda tu facturación, ahí lo tienes claro. Esa factura se va al cliente, lo tienes claro. Has cumplido con la normativa, lo tienes claro. Y bueno, nada más que el trabajo. Tiene una singularidad que no sé yo hasta qué punto. Ya digo que esto del Verifactu es algo que va a traer mucha cola, no será la última vez que hablemos de esto. Porque resulta que las facturas tienen fecha de consideración el día que lo estás haciendo. Que las metes. Sí. Esto de que, no, yo a final de mes es cuando hago la factura, ¿vale? Lo que pasa es que tú has querido decir que a las facturas les pones fechas 31 de enero, porque son las cosas que has hecho en enero, muy bien, pero las estás haciendo el día 2, 3, 4, 5 de febrero.
ahí ya tienes un problemilla. Tienes un problemilla porque la factura va a salir con la fecha en que la estás emitiendo. La fecha de febrero. Exacto. Lo que te obliga o a hacerlas todos los días, o el 31 o el 30 final de mes, decir, chapo, y hombre, si tienes 4 facturas no tienes problema. Pero como Sí, tengas más. 200, 300, en el día no las haces. Javier, ¿y la agencia tributaria tiene claro quién son los que van a englobar en cada apartado? Ellos ¿O van a tener que empezar? no, esa pregunta en las reuniones a las que he podido asistir de la propia agencia, no quieren ni entrar. Que a mí me extraña. No a mí, quieren ni entrar. Porque el mercado nuestro, que imagino que será como todos los mercados, tiene tanta idiosincrasia y tiene que, para encuadrarlo, hay que hacer un programa de categorías. Es que te voy a decir, cuando les pides explicaciones singulares y particulares, ellos tienen la generalidad, que es lo que tú tienes que ver. No te tienes que engañar a ti mismo. El específico no lo tiene. Irá saliendo con... Además, cada vez que he asistido a una de estas charlas, te ponen diapositivas preciosas y te hablan de lo que pone la diapositiva, que es el mismo folleto que emite la agencia. Dice, si yo he venido aquí para, como decía aquel, para hablar de mi libro, mi libro ahí no está. Yo he venido a otra cosa. Bueno, pues la semana que viene entraremos en algunas especificaciones a este respecto. Bueno, pues muy bien, pues yo creo que se está notando que nuestros compañeros suben el nivel, ¿eh? Esto va subiendo. Que es que no corre porque vuela. Correcto. Bueno, pues ya saben ustedes, la semana que viene más. Hasta entonces. Venga, Hasta hasta luego. pronto. Adiós, adiós.